Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la filosofía del lenguaje. Un tema apasionante, sin duda. Hoy vamos a intentar comprender cómo los filósofos a lo largo de la historia han visto la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad. Un tema complejo pero fundamental para entender cómo nos relacionamos con el mundo. Para esta inmersión nos vamos a guiar por la obra Introducción a la filosofía del lenguaje de Vicente Muñiz. Un libro que nos ofrece un recorrido muy completo por las principales corrientes de pensamiento en este campo. Y que en su prefacio, firmado por Miguel Cruz Hernández, ya nos avisa de la importancia de la palabra en el pensamiento filosófico actual. Sin duda, la palabra es la herramienta fundamental del filósofo. ¿Y por dónde propones que empecemos nuestro viaje? ¿Cuál sería el punto de partida ideal para esta inmersión? Bueno, podríamos empezar por una de las ideas más antiguas y persistentes sobre el lenguaje. La idea del lenguaje como un espejo de la realidad. Una teoría especular, ¿no? Exactamente, también conocida como teoría del reflejo. Esta teoría ha dominado el pensamiento occidental durante siglos. ¿Y en qué consiste exactamente? ¿Cómo funciona este espejo lingüístico? Imagina que las palabras son como reflejos de las cosas. Etiquetas que les ponemos para poder comprenderlas y comunicarlas. Sí, algo así. Según esta teoría, el lenguaje captura la estructura del mundo y nos permite representarlo mentalmente. Si lo pensamos, usamos palabras para nombrar objetos, describir acciones, expresar ideas. Claro, parece que estuviéramos creando un mapa lingüístico de la realidad. Tiene sentido. Pero, ¿cuáles son los orígenes de esta idea? ¿De dónde viene esta metáfora del espejo? Sus raíces se remontan a la antigua Grecia. A los clásicos. Por ejemplo, Heráclito creía en una conexión natural entre las palabras y las cosas. Como si cada palabra tuviera su propia correspondencia con su referente en el mundo. Exactamente. Y Platón también exploró esta relación en su diálogo Cratilo. Ya sí. ¿Y qué decía Platón sobre el lenguaje? Bueno, en el Cratilo se debate si los nombres son convencionales o si existe una conexión intrínseca entre la palabra y el objeto que nombra. Una pregunta que todavía hoy nos hace reflexionar. Sin duda. Y esta idea del lenguaje como espejo ha perdurado a lo largo de la historia. ¿Y en qué otras épocas podemos encontrar esta concepción especular? Pues mira, la Edad Media nos ofrece un caso muy interesante. ¿Para los escolásticos? Exacto. Los escolásticos, imbuidos por la teología, necesitaban justificar su discurso sobre Dios. Un ser que en principio escapa a nuestra experiencia sensorial. Para ello, se apoyaron en la teoría de los modos de significar. ¿Y en qué consistía esta teoría? Les permitía hablar de Dios utilizando palabras que, aunque no tuvieran una referencia directa en el mundo físico, sí reflejaban las estructuras del ser. O sea que para los escolásticos el lenguaje no solo reflejaba la realidad material, sino también la realidad divina. Exacto. La gramática se convertía en una herramienta para acceder a la metafísica. Fascinante. Y en la era moderna sigue presente esta concepción especular del lenguaje. Aunque con matices, sí. Algunos pensadores del siglo XX, como Fritz Mausner o el primer Wittgenstein, también exploraron la capacidad del lenguaje para reflejar la realidad. Aunque sus ideas ya apuntaban hacia nuevas direcciones, ¿no? Exactamente. Lo interesante es que aunque esta teoría ha sido cuestionada y revisada a lo largo de la historia, sigue siendo un punto de referencia fundamental. Para comprender cómo concebimos la relación entre lenguaje y mundo. Sin duda. Y nos plantea una pregunta fundamental. Si el lenguaje es un espejo, podría ser que nuestra visión del mundo esté limitada por las palabras que usamos. Podríamos estar atrapados en una especie de jaula lingüística. Esa es una pregunta crucial que nos lleva a explorar otras perspectivas. Perspectivas que desafían la idea del lenguaje como un simple reflejo. A partir del siglo XX surge con fuerza la concepción naturalista del lenguaje, que nos ofrece una visión radicalmente distinta. Me dejas con la intriga. ¿En qué se diferencia esta concepción naturalista de la idea del espejo? Para los naturalistas, el lenguaje no es un reflejo pasivo de la realidad, sino una herramienta activa. Una herramienta que utilizamos para desenvolvernos en el mundo. Sí, para interactuar con nuestro entorno y con los demás. Piensa en el lenguaje como en cualquier otra actividad humana, como cocinar, construir o jugar. Cada una tiene sus propias reglas, sus propias finalidades, sus propios contextos. En lugar de un espejo, el lenguaje se convierte en un instrumento. Una especie de navaja suiza que nos ayuda a navegar por la complejidad de la vida. Interesante. ¿Y quiénes son los principales exponentes de esta corriente naturalista? Uno de los más importantes es Ludwig Wittgenstein, quien en sus investigaciones filosóficas abandona su visión especular previa y desarrolla la idea del lenguaje como un conjunto de juegos del lenguaje. Ah, sí, los famosos juegos del lenguaje.
¿Podrías recordarnos en qué consisten? Wittgenstein utiliza la analogía del juego para mostrar que el significado de las palabras depende del contexto en el que se usan, No hay un significado fijo, universal. sino una multiplicidad de usos que se adaptan a las diferentes situaciones. Claro, el contexto lo cambia todo. No es lo mismo decir te quiero en una declaración de amor que en una despedida familiar. Es como si cada situación fuera un juego con sus propias reglas y las palabras adquirieran significado dentro de ese juego. Exactamente. ¿Te gustaría que viéramos un ejemplo concreto de estos juegos del lenguaje? Me encantaría. ¿Qué te parece si? Claro, Wittgenstein nos habla, por ejemplo, del juego del dependiente. Ajá. Imaginemos que un cliente entra a una tienda y dice 5 manzanas rojas. Esta simple frase adquiere significado dentro del contexto del juego de la compraventa. El cliente quiere comprar manzanas. El dependiente entiende la petición y le entrega las manzanas. Ambos siguen las reglas de este juego lingüístico. Es verdad, cada interacción tiene su propio guión, por así decirlo. Exacto. ¿Y qué ocurre con otros tipos de lenguaje, como el de la ciencia o la poesía? También funcionan como juegos. Exactamente, cada ámbito de la vida tiene sus propios juegos del lenguaje, Ya. con reglas y objetivos específicos. Ujú. El lenguaje de la ciencia busca la precisión y la objetividad, mientras que el lenguaje de la poesía se centra en la expresión de emociones y la creación de imágenes. Entiendo. Comprender el lenguaje es como aprender las reglas de un juego para poder participar en él. Es una forma muy visual de entender la complejidad del lenguaje. Sin duda. Y hablando de complejidad, ¿qué otros pensadores han explorado esta concepción naturalista del lenguaje? Otro filósofo clave es Shale Austin, Austin. quien se centró en cómo usamos las palabras para hacer cosas, para realizar acciones. Ujú. Introdujo la distinción entre enunciados constativos y performativos. ¿Y eso qué es? Los primeros describen un estado de cosas como el cielo es azul, Vale. mientras que los segundos realizan una acción en el momento de ser pronunciados como te prometo que iré a tu fiesta. Claro, en el caso de la promesa no solo estamos describiendo algo, sino que estamos realizando la acción de prometer. En el mismo acto de decirlo, Es como si las palabras tuvieran un poder mágico para transformar la realidad. de alguna manera sí. Y Austin desarrolló una teoría de los actos de habla, Actos de habla. para analizar las diferentes maneras en que usamos el lenguaje para realizar acciones, ¿Ya veo? prometer, ordenar, disculparnos, declarar, etc., Es como si cada enunciado fuera una pequeña pieza de maquinaria. que pone en marcha un mecanismo en el mundo. Exacto. Y si seguimos ahondando en esta idea, nos encontramos con John Searle. Discípulo de Austin, Ajá. quien profundizó en la teoría de los actos de habla, Ya. enfatizando la intencionalidad que subiese nuestros enunciados. La intencionalidad. Para Sinle no solo hacemos cosas con palabras, sino que lo hacemos con una intención específica, con un propósito. Es decir, que la intención del hablante juega un papel crucial en el significado de lo que se dice. Exactamente. No es lo mismo decir lo siento por compromiso que decirlo con verdadero arrepentimiento. Claro, la intención del hablante junto con el contexto y las reglas del juego del lenguaje Ajá. contribuyen a la construcción del significado. Hasta ahora hemos visto cómo el lenguaje puede ser un espejo de la realidad o una herramienta para actuar en el mundo. Así. Pero Muniz también nos habla de otras perspectivas que enriquecen el debate Claro, sobre la relación entre el lenguaje y realidad. una de ellas es la perspectiva personalista, Personalista. que pone el acento en la persona humana como centro de su reflexión. Para los personalistas, el lenguaje no es solo un instrumento, sino un espacio de encuentro, de diálogo, Ya. donde se construye la comunidad y se forja el sentido de lo humano. Me gusta esta idea. Al final, el lenguaje es lo que nos permite comunicarnos, expresar nuestras emociones, construir nuestras relaciones. Es una parte esencial de lo que nos hace humanos. Exactamente. Y dentro de esta corriente personalista destaca la figura de Martin Buber. Y su filosofía del diálogo. Sí, recuerdo haber estudiado a Buber en la universidad. Su concepto del yo-tú me pareció fascinante. Buber distingue entre dos tipos de relaciones. La relación yo-ello, Sí. donde el otro se convierte en un objeto de nuestro conocimiento o de nuestra manipulación. Y la relación yo-tú, donde el otro se nos presenta en su singularidad, en su alteridad, como un ser único e irrepetible. En la relación yo-yo-yo, el lenguaje se usa para categorizar, para analizar, para dominar. En Exactamente. cambio, en la relación yo-tú, el lenguaje se convierte en un puente, en un espacio de encuentros donde se da el reconocimiento mutuo. Para Buber, el diálogo auténtico que se da en la relación yo-tú es esencial para la construcción de una sociedad más justa y humana.
Es como si el lenguaje tuviera la capacidad de crear una comunidad basada en el respeto y la empatía, donde cada persona es valorada en su singularidad. ¿Y qué otros autores podemos encontrar dentro de esta perspectiva personalista? Bueno, Muñiz también menciona a Ernst Cassirer, Cassirer. que nos habla del hombre como un animal simbólico. Ajá. ¿Y qué implicaciones tiene esta idea para nuestra comprensión del lenguaje? Para Cassirer, el lenguaje es solo uno de los muchos sistemas simbólicos que el ser humano crea ¿Ya? para comprender y dar sentido al mundo. El arte, la religión, la ciencia, todos son sistemas simbólicos que nos permiten construir nuestra realidad. A través de estos símbolos, no solo representamos la realidad, sino que la creamos, le damos forma, la dotamos de significado. Es una idea fascinante. O sea que para Cassirer no solo el lenguaje, sino toda la cultura humana es un entramado de símbolos que nos permiten habitar el mundo. ¿Y cómo se relaciona esta idea con la perspectiva estructuralista? El estructuralismo nos invita a analizar el lenguaje como un sistema complejo regido por reglas y estructuras internas, Entiendo. independientemente de su función simbólica o comunicativa. Todo comienza con Ferdinand de Saussure, considerado el padre del estructuralismo lingüístico moderno. En su curso de Lingüística General, Saussure propone una distinción fundamental entre langue y parole. Sí, recuerdo haber estudiado a Saussure, pero la verdad es que siempre me ha costado entender esa distinción. ¿Podrías explicarlo de una manera más clara? Claro, imagina que la langue es el sistema abstracto de reglas y relaciones que constituye la lengua, el código que compartimos todos los hablantes de una lengua. La parole, en cambio, es el uso concreto que cada hablante hace de la lengua, la realización individual de ese código en cada acto de habla. Entonces la langue sería como el diccionario y la gramática, Sí, mientras que la parole sería como las conversaciones que tenemos cada día. exactamente. Y para Saussure, el objeto de estudio de la lingüística debía ser la langue, el sistema abstracto de la lengua. Ya que este sistema es lo que nos permite comprender cómo funciona el lenguaje en general. Ya veo. Es como si los estructuralistas quisieran desentrañar la arquitectura interna del lenguaje, Exacto. el entramado de reglas y relaciones que lo hacen funcionar. ¿Y qué ocurrió después de Saussure? ¿Cómo se desarrolló el estructuralismo? A partir de Saussure surgieron diferentes escuelas estructuralistas, Ya. cada una con sus propios enfoques y métodos. Por ejemplo, la escuela de Praga se centró en la fonología y las características distintivas de los sonidos. Mientras que la escuela de Copenhague desarrolló la teoría glosemática, que buscaba una descripción formal del lenguaje. Entiendo. También hubo un importante desarrollo del estructuralismo en Estados Unidos, liderado por Leonard Bloomfield. ¿Cuántas perspectivas diferentes? Parece que el estructuralismo abrió un abanico de posibilidades para el estudio del lenguaje. Pero hay un nombre que destaca entre todos los estructuralistas. Noam Chomsky, ¿podrías hablarnos de su teoría de la gramática generativa? Chomsky revolucionó la lingüística al proponer que los seres humanos nacemos con una capacidad innata para el lenguaje, una gramática universal, que nos permite comprender y producir un número infinito de oraciones a partir de un conjunto finito de reglas. Según Chomsky, el lenguaje no se aprende solo por imitación o por repetición, sino que hay una estructura innata que nos predispone al lenguaje. Es una idea realmente revolucionaria. ¿Y cómo funciona esta gramática universal? ¿Qué tipo de reglas contiene? Chomsky distingue entre la estructura profunda y la estructura superficial de las oraciones. La estructura profunda es el nivel donde se encuentra el significado de la oración, mientras que la estructura superficial es el nivel donde se encuentran las palabras y la sintaxis. Entiendo. La gramática generativa se encarga de explicar cómo se pasa de la estructura profunda a la estructura superficial, cómo se construye una oración a partir de su significado. Es un proceso complejo, pero fascinante. Chomsky nos ha ayudado a comprender la increíble capacidad del cerebro humano para procesar el lenguaje. Sí. Si pensamos en la influencia del lenguaje en el pensamiento, no podemos dejar de mencionar la perspectiva marxista. ¿Qué nos pueden aportar los marxistas al estudio del lenguaje? Para los marxistas, el lenguaje no puede entenderse al margen de las relaciones sociales y de las estructuras de poder que lo atraviesan. El lenguaje no es un sistema neutral, sino que está condicionado por las relaciones de poder dentro de la sociedad. Claro. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la obra de Adam Schaff, quien argumentaba que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también la construye, la moldea, la condiciona, y esta construcción está influenciada por las estructuras sociales y de poder. Es decir, que el lenguaje puede ser una herramienta de dominación de control social. Exactamente. El lenguaje no solo describe el mundo, sino que también lo crea.
Ya veo. Y esta creación está sujeta a los intereses de los grupos que ostentan el poder. Chaef también exploró la influencia del lenguaje en el pensamiento, acercándose a la hipótesis Sapir-Whorf, que plantea que el lenguaje determina nuestra forma de pensar. Es una idea que nos lleva a reflexionar sobre la libertad de pensamiento. Si el lenguaje nos condiciona de esa manera, ¿hasta qué punto somos libres de pensar por nosotros mismos? Esa es una pregunta que nos invita a seguir explorando la compleja relación entre lenguaje, pensamiento y realidad. A lo largo de esta inmersión hemos visto cómo el lenguaje puede ser un espejo, una herramienta, un espacio de encuentro, un sistema, un campo de batalla. Es un universo en sí mismo. Y un universo que nos interpela constantemente. Cada vez que hablamos, escribimos o pensamos, estamos participando en este complejo juego del lenguaje, construyendo y deconstruyendo la realidad a través de las palabras. Sin duda, esta inmersión nos ha dejado con muchas preguntas y con ganas de seguir explorando este apasionante campo. Esperamos que les haya servido para despertar su curiosidad y para seguir reflexionando sobre el fascinante mundo del lenguaje. Y quién sabe, quizás esta inmersión les inspira a crear sus propios juegos del lenguaje, a construir nuevas realidades a través de las palabras. Hasta la próxima inmersión, amantes de la palabra.